bienvenido a una nueva cita de Salud es Más, el nuevo canal de Diario Sur dedicado a los contenidos relacionados con la salud y con el bienestar. Hoy queremos hablar de neurocirugía, de tu especialidad, de todo lo que tiene que ver con el cerebro, con la salud neurológica en este caso, y en ese sentido por eso te hemos invitado. Vamos a hacer una muy pequeña presentación. Miguel Ángel Arráez es jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga, está especializado en el tratamiento de tumores del sistema nervioso y cuenta con casi 40 años de experiencia profesional. Eres una referencia internacional en todo lo que tiene que ver con la neurocirugía, aunque digas que no, tus compañeros así lo han avalado. Así que, Miguel Ángel, bienvenido a esta nueva cita de Salud es Más. Muchísimas gracias. Gracias. Miguel Ángel, te hemos querido invitar para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la salud neurológica, con el cerebro. ¿Cuánto crees que sabemos del funcionamiento del cerebro después de tantos años de estudio? Pues ciertamente el cerebro ha sido el gran desconocido dentro de la anatomía y de la fisiología del organismo. Y realmente hasta hace relativamente poco se sabía poquísimo o casi nada. A pesar del desarrollo de la ciencia, todavía el cerebro sigue siendo ese órgano, se puede decir, inexplorado, que yo siempre comparo con el gran ordenador del organismo, ¿no? La CPU del ordenador. Y ciertamente todavía queda muchísimo por conocer. Precisamente todo lo que queda por conocer con respecto al funcionamiento del cerebro, en tu opinión, ¿qué atención le prestamos a la salud neurológica? ¿Le prestamos la suficiente atención que debería o no? Posiblemente no, porque se trata de un órgano, en primer lugar, que tiene muchísima autonomía y sobre el que podemos influir muchísimo menos que sobre el aparato locomotor. Pues todo el mundo sabe que yendo al gimnasio se pone uno más fuerte, o dejando de comer y haciendo ejercicio adelgaza uno, pero ¿cómo hacemos para mejorar el cerebro? Realmente no es fácil. Sí es cierto que en los últimos tiempos, pues vamos a decir, si se me permite, se ha puesto de moda insistir en que ejercitemos desde el punto de vista intelectual nuestro cerebro, pues para que fomentemos su salud y su mejor funcionamiento. ¿Y qué ejercicios recomendarías en ese sentido para las personas que nos están viendo a la hora de mantener en forma el cerebro? Nosotros lo que podemos hacer con el cerebro, por una parte, es intentar prevenir las enfermedades del mismo, sobre todo las enfermedades desde el punto de vista vascular o cerebrovascular, a imagen y semejanza del corazón o de otros órganos. Intentar tener la tensión arterial controlada, colesterol, todo esto relacionado pues, con la dieta mediterránea, por supuesto, con el ejercicio, evitar el tabaco, evitar el alcohol en exceso. Esa serie de medidas de prevención desde el punto de vista cardiovascular van a hacer que el cerebro tenga un mejor riego sanguíneo. Y por otra parte podemos ejercitarlo llevando a cabo pues, una actividad, digamos, intelectual en la mayor medida posible, empezando por la lectura, y de ahí pues, se puede pasar a determinados hábitos como por ejemplo el ejercicio de crucigramas u otras estrategias para forzar al máximo la capacidad intelectual. Es decir, que un crucigrama también puede ser una manera de prevenir y de mantener activo el cerebro. Ciertamente lo es, lo es. Por supuesto, el cerebro tiene una determinada reserva, no podemos influir al 100%, pero podemos intentar mejorar su funcionamiento con estos hábitos sencillos. Y al hilo de esos hábitos queríamos preguntarte también por una dolencia muy concreta, está en el ámbito de tu especialidad, queríamos preguntarte por el ictus. ¿Qué consejos darías a las personas que nos están viendo para poder, más que prevenir, localizar un episodio de este tipo? Es decir, ¿a qué síntomas tienen que estar atentos para saber si están sufriendo un episodio de este tipo o no? Correcto. Bueno, por situarnos un poco con el término ictus, hacemos referencia a una situación según la cual en el cerebro se va a producir un infarto a imagen y semejanza del corazón, y esa patología está más en manos de neurología, o se puede producir una hemorragia por diversos factores, que en general está más, digamos, en el ámbito de la neurocirugía, puesto que en determinados casos el paciente puede requerir una intervención neuroquirúrgica. Con independencia de los factores que intentan prevenir la aparición del ictus, ¿cómo podemos sospecharlo para actuar de la forma más rápida posible?
Bueno, en general, digamos que lo que se va a producir es una pérdida de la función neurológica de forma súbita. Cualquier pérdida de la función neurológica pudiera ser un accidente vascular, un ictus, pero por ceñirnos a lo más frecuente, estadísticamente el paciente presentará una pérdida de fuerza en el brazo y en la pierna, en mi cuerpo izquierdo o derecho, y en los casos en los que la pérdida de fuerza es en el brazo y en la pierna, con frecuencia también se acompaña de una pérdida de la función del lenguaje, para la emisión del lenguaje o para el entendimiento de la palabra. En esas situaciones de pérdida de conciencia o bien pérdida de la función neurológica, debemos sospechar un ictus, y es una pregunta muy procedente y muy importante porque hace 15 años, por decir algo, bueno, el paciente ha tenido un ictus, mala suerte, vamos a ver qué grado de recuperación hay, pero en los últimos tiempos, y a imagen y semejanza, y siguiendo un poco lo que ha ocurrido con el corazón, de la misma forma que se establecieron las unidades coronarias para el tratamiento de los problemas agudos del corazón, pues en el momento actual, y sobre todo en el sistema sanitario andaluz, afortunadamente, se dispone de una red de unidades para el tratamiento del ictus agudo, que están a cargo de neurología, y ahora mismo, además, existe todo un código ictus, de tal suerte que desde los médicos del 061 hasta las unidades de cuidado intensivo, unidades de ictus, radiología intervencionista, neurocirugía, hay toda una cadena de especialistas con la enfermería que corresponde, etcétera, que intenta, digamos, que esa situación de falta de riego en el cerebro sea reversible en la medida de lo posible, actuando desde el punto de vista médico, actuando desde el punto de vista de inyecciones de unos fármacos que se conocen como fibrinolíticos, que disolverían el trombo que se ha formado en la arteria, o bien mecánicamente extraer a través de la arteria ese trombo. Todo ese juego asistencial destinado a que no se, digamos, se instaure esa situación de falta de riego, llegando a una situación de pérdida de la función neurológica, ahora mismo está funcionando 365 días al año, 24 horas al día, y ciertamente es muy importante que el propio paciente, la familia del paciente, pueda reconocer o pueda sospechar este posible ictus para que se ponga en marcha el código ictus. Porque entiendo que en todo este proceso, en todo este código ictus, los tiempos, la rapidez es fundamental. La rapidez es fundamental porque, a imagen y semejanza del corazón, vuelvo a decir, nosotros vamos a tener una fase en la que el tejido cerebral no funciona porque está sufriendo de forma precoz la falta de riego, pero todavía no ha muerto, y otra fase más tardía en la que desgraciadamente se ha perdido la función y se ha perdido también la capacidad de recuperación de la función neuronal. Hablando de esa capacidad de recuperación, aproximadamente, ¿qué porcentaje de las personas que sufren un accidente de este tipo quedan con secuelas? Bueno, el porcentaje depende, por supuesto, de la severidad del accidente vascular, porque el accidente vascular tiene varias modalidades. Hay accidentes vasculares con mínimas secuelas, accidentes vasculares con completa recuperación en muy poco tiempo, y hay otra serie de accidentes vasculares con secuelas, digamos, mayores o incluso produciendo el fallecimiento. Y ahí es muy importante señalar que la morbilidad, la situación de invalidez de los pacientes es bastante marcada y bastante determinante para su calidad de vida futura. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y de que el paciente pueda acabar lo antes posible en una unidad de ictus, y de lo cual podrían hablar con muchísima mayor propiedad los compañeros de neurología, que son los grandes protagonistas desde el punto de vista asistencial. Pero bueno, contestando a su pregunta, es importante señalar que una proporción de pacientes va a quedar con unas secuelas muy marcadas, y de ahí la importancia de una siguiente fase, que ya escaparía de la fase asistencial en periodo agudo, que sería el tratamiento de rehabilitación. Pero precisamente en este caso, las enfermedades neurológicas, no solo el ictus, sino todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema neurológico, tienen una derivada sanitaria, pero también una derivada también asistencial, incluso económica y social.
¿Hasta qué punto puede afectar el nivel socioeconómico, la situación socioeconómica de un paciente en su posible evolución y en su tratamiento posterior? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que dentro de que nuestro sistema sanitario público tiene determinados pecados, es justo reconocer las grandes virtudes. Y una de las grandes virtudes es que ahora mismo el sistema sanitario, a pesar del problema de la lista de espera, a pesar del problema que ha supuesto el COVID, etcétera, desde el punto de vista de su oferta de servicios proporciona potencialmente lo mejor desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento, y lo proporciona, y esta es una gran virtud, lo proporciona igual para el rico que para el pobre. Eso es importante decirlo. Otra cosa distinta es que ocurre con una familia que tiene un paciente en una situación de una gran invalidez, en la que el sistema sanitario y el aparato de ayuda social puede llegar hasta cierto punto, y hay otro punto a partir del cual, pues indiscutiblemente, la situación económica sí influye en el ámbito familiar, como es fácil imaginar. Algo un poco más allá del punto hasta el que pueda llegar la asistencia sanitaria o la asistencia desde el punto de vista social. Se ha trabajado muchísimo en esta dimensión social que va más allá del aspecto puramente médico, pero indiscutiblemente la economía marca diferencias. Hablado de esa función social, quería preguntarte también por la dimensión emocional que acompaña a los pacientes que han sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular o de algún tipo de dolencia neurológica. ¿Cómo se puede incidir, cómo se puede cuidar esa salud emocional tanto de los pacientes como de las personas que acaban siendo los cuidadores de esos pacientes? Correcto. Pues es una buena pregunta, porque muchas veces, y esta es una pequeña crítica hacia nosotros que como médicos, pues tratamos, yo estoy la mitad de mi tiempo en quirófano, viendo pacientes en planta, etcétera. Bueno, pues muchas veces cuando el paciente sale del hospital, nosotros seguimos centrados en los pacientes que están todavía en el hospital, y es cierto que los pacientes que tienen un grado de, digamos, merma desde el punto de vista neurológico, sobre todo si eso supone una gran merma física, pues con mucha frecuencia entran, como no puede ser de otra manera, en una situación de bajada de ánimo y de depresión, y muchas veces subestimamos el sufrimiento que eso supone de forma añadida al problema físico de los pacientes. Ahí, desde luego, es indiscutible el papel que tienen pues tanto los especialistas de psicología como de psiquiatría, y desde luego también es importante señalar que el cuidador, muchas veces, que es la persona fuerte al lado del enfermo, el cuidador también necesita ayuda y necesita cuidados, y algunas veces queda un poquito en la sombra ese aspecto, digamos, importante. Porque al fin y al cabo, según todas las estadísticas, el aumento de la esperanza de vida va a conllevar también un aumento progresivo de la aparición de enfermedades neurológicas que tienen que ver con tu actividad. ¿Cómo puede acompañar el sistema sanitario? ¿Cómo crees que debe acompañar el sistema sanitario a esta incidencia creciente que van a tener este tipo de dolencias en los próximos años? Bueno, esa es una consideración muy importante. Está claro que la esperanza de vida en España es muy elevada. Quiero recordar que es la segunda más elevada después de Japón. Eso está bastante bien, pero conforme nos vamos haciendo mayores, pues van envejeciendo los órganos, incluido el cerebro. Y en ese cerebro anidan patologías del tipo accidente vascular cerebral, del tipo enfermedad de Alzheimer y otras demencias que no son enfermedad de Alzheimer, un proceso muy curioso de deterioro cognitivo que se conoce como hidrocefalia crónica del adulto, según la cual se produce un acúmulo de líquido cefalorraquídeo que va a tener unas consecuencias muy superponibles a las del Alzheimer, con la diferencia de que afortunadamente este tipo de deterioro, pues con una intervención quirúrgica relativamente sencilla, en la que nosotros derivamos el líquido cefalorraquídeo que sobra a otra zona del organismo, podemos salir al paso de esta patología. Pero en cualquier caso, el envejecimiento conlleva envejecimiento del cerebro, enfermedades degenerativas, y no solo el tratamiento en sí desde el punto de vista del costo del fármaco o de la intervención,
sino todo lo que supone un extraordinario entramado desde el punto de vista social, bien sea para rehabilitación o bien sea una residencia donde una persona que no necesita una rehabilitación específica pero tiene una situación de deterioro cognitivo, pues tiene que convivir ayudado por cuidadores. Miguel Ángel, y ya por último empezábamos esta conversación preguntándote por cuánto sabemos del cerebro. Para cerrar, ¿crees que alguna vez la ciencia llegará a conocer todos los mecanismos y todos los secretos del cerebro humano? Pues yo creo que sí, que se llegará a conocer. La cuestión está en que yo no tengo claro que yo lo vaya a ver, pienso que no lo veré y yo me lo imagino en el contexto en el que vemos las películas de ciencia ficción, donde vemos cosas que parecen irreales, de teletransportación, bueno, pues en el contexto de esa especie de película de ciencia ficción veremos a alguien que diga, bueno, afortunadamente ya lo sabemos todo acerca del cerebro. Seguro que va a ocurrir, pero también estoy muy seguro de que estamos muy lejos de eso. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cita de Salud es Más y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, un placer y un honor estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias.